Bien, gracias a Dios por este tiempo. Le damos toda la honra y toda la gloria al Señor. Y quiero que inclines tu rostro tantito y vamos a orar. Yo sé que tiene Dios una palabra poderosa para tu vida. Así es que yo le pido al Señor que en este momento tú cierres tus ojos. Le pido al Señor que inclines tu rostro. Y le pido al Señor que tú seas en este momento lleno de la presencia de Dios para que esta palabra que Dios te va a entregar, que sea Él el que lo haga, que no sea yo, que sea a través de sus palabras, sino de las mías, que sea a través de su Espíritu Santo y no solamente a través de un medio de comunicación. Hoy yo declaro en el nombre de Cristo Jesús que tú recibes esta palabra y que dará fruto en tu corazón al 100%. Gracias, Padre, por tu preciosa presencia en nuestras vidas y porque tú haces una obra maravillosa en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a leer un versículo, viene en Romanos capítulo 6, en el versículo 22. Y realmente este tiempo el Señor me ha estado hablando mucho sobre lo que es la santidad y la santificación, porque es un tema que verdaderamente Dios trata mucho en la Biblia, porque Él es santo. Y para el hombre pudiera ser algo que es algo que Él tiene que alcanzar, y muchas veces lo relacionamos con algo como con nuestras propias fuerzas. Déjame decirte que esto no es así. Déjame decirte que esto es de otra manera, pero este versículo va a romper ahorita algunas paradigmas que aún en el cristianismo se han tenido. Quiero decirte que he escuchado a mucha gente decir que por lo mal que uno se comportó antes de estar en Cristo Jesús, por todo aquello que ahora él ha aprendido, que uno lo que siembra cosecha, uno ha creído que aun cuando ahora estás en Cristo, uno está cosechando lo que hizo antes de Cristo. Y esto no es así. Déjame te digo esta escritura en Romanos capítulo 6, en el versículo 22. Y quiero que lo leamos en varias versiones. En Romanos capítulo 6, en el versículo 22, en Reina Valera 60 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Qué quiere decir esta escritura? Hay dos verdades, bueno, hay muchas verdades en esta, pero yo quiero que hoy aprendamos de las verdades más importantes que me están diciendo aquí la palabra. La primera verdad es que yo soy libre y he sido liberado, he sido libre del pecado. Esa es una verdad que quiero que sepas, que cuando tú y yo hemos recibido a Jesús en nuestro corazón y que ahora Cristo vive en nuestras vidas, es una verdad lo que dice Romanos capítulo 6, 22, que dice que yo ahora soy libre de todo pecado. También dice la Escritura que también soy siervo de Dios. Esa es otra verdad muy importante que yo quiero que tú aprendas, que ahora tú y yo somos siervos de Dios. Dios, al ver esto, tú y yo podemos entender que Dios nos trae de un lugar, porque aquí como habla y dice la palabra, tenéis por vuestro fruto la santificación. Quiere decir que no es lo que yo sembré, quiere decir que es lo que yo estoy cosechando ahora. Déjame te leo otra traducción que habla un poquito más apegado a la traducción que originalmente viene. Dice: pero ahora que has sido librado del pecado y te has convertido en esclavo de Dios, el beneficio que cosechas te lleva a la santidad.
y el resultado es la vida eterna. Fíjate bien cómo en esta traducción dice la Escritura, el beneficio que cosechamos es la que me lleva a la santidad. Entonces me está hablando no que es lo que yo sembré en mi pasado. Me está hablando que de hoy en adelante que estoy en Cristo Jesús, lo que yo estoy no sembrando, sino lo que dice la Escritura, que mi cosecha es la santificación. Y no es por algo que yo sembré en mi pasado, sino porque es algo que Jesucristo ya vino a hacer, que me libró del pecado y que me ha dado el fruto de lo que Él sembró, porque Él fue santo y lo que Él sembró fue librarme del pecado. Y por eso ahora, otra verdad que el Espíritu Santo me muestra aquí es que yo soy siervo de Dios. Esta Escritura le dice, soy esclavo de Dios. Pero dice, tu cosecha quiere decir que es el fruto que yo voy a agarrar. Y el fruto que yo voy a agarrar no es la cosecha de lo que yo sembré antes de Cristo, porque eso ya fue borrado, eso ya fue quitado, eso ya fue perdonado. Yo he sido libre de eso, dice la Escritura. Ahora lo que yo voy a cosechar, según esta palabra, es mi santificación. ¿Estamos de acuerdo? Así lo dice la Escritura. Yo puedo ver muchas verdades. Dice que ahora lo que yo voy a cosechar es santificación. Pero hablamos de dos cosas. Es fruto y es cosecha. Quiero decirte ahorita con esto, ¿qué es lo que muchas veces nosotros no hemos visto espiritualmente? Cómo Dios nos quitó de un lugar, de una tierra, donde tú y yo era una tierra de mentira. Una tierra que estaba bajo la maldición de Adán, donde yo tenía que trabajar y comer con el sudor de mi frente todas las cosas. Y todo eso me llevaba a ser alguien que vivía siempre bajo esclavitud, pero del pecado, bajo la esclavitud de la maldición. Ahora en Cristo Jesús yo estoy sembrando en otra tierra, porque ahora Dios me quita de esa tierra y soy injertado en una tierra nueva. Esta tierra obviamente también la tengo que trabajar, porque dice que Adán la trabajaba cuando estaba en el huerto del Edén. Pero ya no está esa tierra en la que igual estaba en el huerto del Edén, no estaba bajo maldición. Ahora yo estoy precisamente sembrado en una tierra como la del huerto del Edén, pero que no está bajo maldición. Entonces quiere decir que si tú y yo estamos sembrados allí, en esta nueva tierra, algo que debe de suceder allí es que el fruto de mi vida, lo que yo voy a ir cosechando, es santidad, es santificación. Ahora, quiero decirte que esto quede bien claro en nuestra vida, porque tengo que explicar algunas cosas y le he pedido mucha sabiduría al Señor para que Dios me lleve a saber cómo desmenuzarlo. Déjame te digo algo. Entender que tú y yo, todo lo que ahora, de hoy en adelante, nuestro corazón es esa tierra, como lo dice una escritura. Y vamos a leerlo precisamente en Marcos capítulo 4, en el versículo 7. Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 4, en el verso 7. Si me acompañas, a lo mejor está ahí apareciendo contigo en la pantalla. Marcos, capítulo 4, verso 7. Dice, otra parte de la semilla, dice, cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Fíjate bien, ¿cuál es el riesgo aún de que tú y yo corremos, de que aún estando puestos en una tierra que ya no está bajo maldición, que está bajo la bendición de Dios, y que mis frutos sería la santidad? Aquí dice la Escritura que aún allí hay parte, que esa
palabra que ha caído en mi corazón, dice, cayó entre espinos. Y los espinos crecieron y la ahogaron, dice, y no dio fruto. Esta parte viene explicada en el versículo 18 de Marcos capítulo 4. Ahí viene Marcos 4, 18 y 19. Y esto es algo bien importante que quiero que no te distraigas. Dice la Escritura, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Fíjate bien, estaba hablando de alguien que ya fue sembrado en una tierra fértil, en una tierra que no está bajo maldición. Dice, estos, los que fueron sembrados entre espinos, son los que oyen la palabra. Dice, pero, fíjate bien, dice, los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, entran, dice, y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Es impresionante ver cómo Jesús explicaba a través de parábolas, porque es importante que tú y yo veamos que cuando hay algo bajo una buena tierra y una buena semilla, pero que a un lado también fue sembrado, no por Dios, sino por el enemigo, un arbusto que la palabra lo asemeja como más que nada los afanes de este siglo. Dice, el engaño de las riquezas y las codicias. Aquí me está diciendo la Escritura que entonces hay cosas en mi vida por las cuales yo no puedo entregar el fruto que Dios está poniendo en mi vida. Si el fruto, la cosecha que yo debo tomar es la santificación, muchas veces nosotros estamos más preocupados en ser santos que en realmente dejar de ser afanosos. Estamos más preocupados en que yo tengo que ser muy santo en lugar de preocuparme por cualquier cosa, incluso de preocuparme por ser santo. Porque la palabra de Dios dice los afanes, y afán, un sinónimo de afán es preocupación. Dice los afanes o las preocupaciones de este siglo, el engaño de las riquezas y la codicia. ¿Cómo es esto? Mira, tenemos esta imagen tan clara que yo quiero que veas. Hay una parábola también que tú y yo la hemos escuchado en otras ocasiones. Dice la Escritura que había un viñedo y en medio del viñedo había una higuera. Y dice la Escritura que el dueño le dijo al labrador, le dijo al viñador, le dijo, ¿sabes qué? Llevo 3 años que esta higuera no da fruto. Dijo, córtala ya. Se no está dando otro fruto. ¿Para qué está ahí estorbando y ocupando lugar? Pero dice la Escritura que el labrador le dijo al mayordomo, le dijo, mira, dame 1 año, dice, permíteme 1 año. Yo le voy a abonar y le voy a poner, y si de aquí a 1 año no da fruto, entonces la quitamos. Esto es algo tan hermoso, es algo tan poderoso, que quiero que veas y vamos a Santiago, capítulo 5. ¿Cómo es que el labrador, si tú y yo podemos entender, quien está labrando la tierra, quien se encarga de que no tan fácilmente seamos quitados, quien se encarga de que no tan fácil, si tú y yo sentimos que no hemos dado frutos, es el Espíritu Santo, porque la semilla es la palabra, la tierra es nuestro corazón, nosotros damos ese fruto. Dice, pero el labrador es el Espíritu Santo. Y entonces dice la Escritura en Santiago capítulo 5, en el versículo 7, dice, por tanto, hermanos, tened, ¿qué dice? Paciencia. Repite conmigo, paciencia. Más fuerte, repítelo conmigo, paciencia. No importa que te escuchen los vecinos, di paciencia. Dice, tened paciencia hasta la venida del Señor. Dice, mirad
cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. ¿Qué me está diciendo la palabra aquí? Que el labrador, aquel que le dijo al dueño del viñedo, le dijo, dame un año. Este labrador es el Espíritu Santo en nuestra vida. Este labrador tiene una característica tan importante que tú y yo es de quien hemos aprendido y vamos aprendiendo las cosas que el Espíritu Santo, tanto como actuó en Jesús, actuará en nosotros. Y esta característica que el Espíritu Santo tiene es paciencia. Entonces, si yo a veces me desespero porque no puedo dar fruto, el Espíritu Santo dice, no te preocupes, vas a dar fruto. Espérate. Imagínate, el Espíritu Santo está tan preocupado. No, Él no está preocupado. Mucha gente ha dicho es que se preocupa por nosotros. Él ni se preocupa porque Él sabe una cosa. Él sabe y Él conoce la voluntad del Padre en nuestros corazones. Por eso, cuando yo leo esta escritura que viene en Marcos capítulo 4, verso 19, dice la escritura, los afanes, las preocupaciones. Y esto me enseña cosas que uno me pudiera decir, entonces no tengo por qué preocuparme. Pues realmente no. Aún la palabra dice, no os preocupéis por vuestra vida, dice. Ni qué habéis de comer, ni qué habéis de vestir. Dice eso, pero muchos lo toman. Dice, no, pues entonces no trabajo, que al cabo Dios no me va a dar. No dice la escritura eso. No pongas cosas en la palabra que no lo dice. Dice que no te preocupes por ellos. Dice que Dios te los va a dar. Dios te va a dar. Dice la escritura también en otra parte, que el que no trabaja, que no coma. Entonces hay que trabajar. Pero la parte errónea que el hombre siempre ha tomado es la parte donde él se preocupa. Donde aquellas personas que por muchas cosas hay preocupación. Hay preocupación no solamente por comer. Hay preocupación por muchas cosas. Hay mucha gente que últimamente me ha hablado para que ore por ella porque no puede dormir aún en las noches. O está enferma, o tiene algo en su vida que no se ha cumplido y está preocupado. Tiene algo, una situación en su vida que pudiera ser desde a lo mejor un deseo de comprar algo, hasta algo que se arregle judicialmente o legalmente, y es una preocupación y lo deja sin dormir. Y en este tipo de situaciones quiero leerte otra escritura. Fíjate bien, porque la escritura me habla de que al ser yo tierra, necesito que esa semilla que da la palabra de Dios dé fruto y fruto en abundante. Vamos a leer Juan capítulo 7, versículo 37. En Juan capítulo 7, verso 37, también es una escritura que tú ya has escuchado a lo mejor en otras ocasiones. Pero aquí es importante que yo te diga cómo es, por qué voy a entrar a esta escritura. Juan 7:37 dice la palabra, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, dice. El que cree en mí, como dice la escritura, dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido glorificado. Entonces, aquí me dice algo muy importante.
en el versículo 38. Dice que Jesús dijo: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esta palabra interior, del interior, quiero que veas algo tan importante, que es precisamente lo que nos va a llevar al porqué de muchos afanes en nuestra vida. En otras traducciones, el interior de nuestra vida lo traduce como vientre. En el original, esta palabra que se traduce como interior, en el original es koilia, con K al principio, koilia. Y esto me habla de un sentido figurado como en el vientre en el original. Y es específicamente aquí en el abdomen. Así se traduce esta palabra, koilia. Entonces, cuando la Escritura me habla de que esta parte en mi vida dice: de su interior correrán ríos de agua vida, de agua viva. ¿Cuándo? Cuando yo como de Jesús, cuando yo estoy en Jesús, cuando yo estoy esperando lo que Jesús hace en mi vida, cuando yo creo lo que la palabra de Dios dice. Y si la palabra de Dios dice que hay afanes, que hay codicias, que hay engaño de las riquezas, entonces yo puedo entender una cosa, que todo eso no viene de lo que bebo yo de Jesús o de lo que como yo de Jesús. Porque una cosa yo sé, el Espíritu Santo, al ser una persona paciente, Él nunca se preocupa, Él nunca se desespera, Él tiene mucha paciencia. Y entonces yo puedo entender que si hay algo que en mi vida está haciendo como una preocupación, entonces no viene del Espíritu Santo, porque Él nunca se preocupa. Si yo no estoy teniendo paciencia, entonces no viene el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es paciente. Él sabe que un día va a haber fruto. ¿Cuándo? No sé. Pero Él sabe y Él tiene la paciencia. Y Él tiene en nosotros el carácter. Quiero que sepas una cosa entonces. Con esto puedo entender yo que el día en que yo no estoy comiendo de Jesús, yo no estoy disfrutando lo que Jesús me está dando, ese día muy probablemente yo esté perdiendo mi santidad. Y si tú dices: es que sí, tengo que ser santo y quiero ser santo, déjame te digo una cosa. En el primer momento en el que tú y yo nos preocupamos por algo, se pierde la santidad. Y entonces digo yo: bueno, entonces ¿cómo puedo ser santo? Muy sencillo, quita todo afán de tu vida. Muy sencillo, quita todo aquel engaño de las riquezas. Si Dios te dijo que ibas a vivir como rico, entonces ¿tú de qué te preocupas? Tú trabaja, bebe de Él, come de Él. Sé lo que Dios te dice para ti. Ten la paciencia, siembra, comparte, da. Aún lo poco que tengas, la palabra se va a cumplir, porque el Espíritu Santo dice que entonces tú y yo cosecharemos santidad. Y esto es poderoso en mi vida, porque al ver ese fruto de santidad en mi vida, al ver la cosecha de santidad en mi vida, muchos nos preocupamos hasta estar pensando: sí, es que en un pasado fui así y así y así, y fui esto y fui lo otro, y no nos olvidamos de que Jesucristo ya me liberó de eso. Nos olvidamos de que ahora ya no estoy plantado en una tierra de maldición. Nos olvidamos que ahora lo único que tengo que hacer y que me dice la palabra es comer y beber de Jesucristo. Eso es todo lo que tengo que hacer. ¿Para qué? Para vivir una vida en santidad. Obviamente tengo que trabajar, obviamente tengo muchas cosas que hacer, pero no estar preocupados por ellos es lo más importante que la palabra koilia me dice. La Biblia dice que cuando tú y yo comemos de Jesucristo, de nuestro vientre
correrán ríos de agua viva. Ahora déjame te digo esta escritura. Vamos por favor a Romanos capítulo 16, versículo 18. Romanos capítulo 16, verso 18. Y aquí podemos ver en esta escritura algo que Dios está entregando para nosotros como este tiempo, como esta revelación. Dice la palabra de esa gente que su vientre no está lleno de las palabras del Señor. Dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios ¿qué? Vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Fíjate cómo la palabra me dice aquí, dice, esas personas no sirven a Jesucristo. Aprendimos dos verdades. Una es que ya no soy libre del pecado. Y la segunda es que ahora soy esclavo de Dios. Y aquí me está diciendo que esas personas que están sembradas allí, dice, no sirven al Señor. Quiere decir que no están bebiendo de Él. Quiere decir que no tienen el concepto de que ahora, a pesar de que yo ya fui perdonado y he sido libre del pecado, ahora mi trabajo es servir a Dios. Y entonces dice, sino a sus propios vientres. Esta palabra quiere decir que hay gente que todavía piensa con el estómago. Por eso a veces yo le digo a una persona que de repente va a tomar una decisión que no debe de tomar y que va a hacerla porque así es, le digo, no pienses con el estómago. No hagas eso. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que estés pensando con el estómago. No sirvas a tu vientre, piensa con el corazón. Con el corazón es cuando Dios te habla y trae sabiduría. Con el corazón es cuando Dios empieza a revelarte las cosas en tu vida y empiezas a tener. Por eso no lo quería decir, pero si hay personas que traen problemas con el estómago, aguas. Aguas. Filipenses capítulo 3, versículo 19. No son indirectas, para nadie son indirectas, son directas. ¿Hecho? Recíbelas por parte del Señor. Filipenses capítulo 3, verso 19. Esta escritura, con esta, antes de leer la última escritura, quiero sellar. Dice la palabra, Filipenses 3, 19. El fin de los cuales, dice, será perdición. Dice, cuyo Dios, y con D minúscula dice, cuyo Dios es ¿quién? El vientre. Dice, y cuya gloria es su vergüenza, porque solo piensan en lo terrenal. Qué tremendo es esto. Qué tremendo es entender una sola cosa, que Dios quiere de nosotros todo lo mejor. Y con esto déjame te digo una cosa, Él no necesita nuestra ayuda, Él solamente necesita nuestra fe. Estoy por terminar y quiero pedirle al del teclado si me puede apoyar. Quiero que sepas algo. Antes de que, así como estás bien, no te muevas. Déjame te digo esto. Hay una satisfacción en nuestra vida. No podemos estar aislados del mundo. Venía en la mañana y el Señor me despertó muy temprano en la mañana a estar intercediendo por peticiones, a estar orando.
después de orar por peticiones, todavía me quedé un tiempo más orando. Y me fui a dormir todavía un tiempo más, desde las 3 de la mañana que Dios me despertó. Después de un rato me fui a acostar, pero me volví a regresar a la cama con muchos pensamientos en mi vida. Y quiero decirte esto. Yo le decía al Señor, Señor, yo sé que tú vas a hacer un milagro hoy. Yo sé que hoy en la vida de muchos vas a hacer muchos milagros. Para muchos de nosotros, yo venía pensando y dije, Señor, ¿está mal entonces no tener esos deseos, esos anhelos? Y eso era lo que yo pensaba en mi mente. Estamos en una tierra desconocida para mi familia. El sábado, ayer, estuve con un amigo, miembro de la iglesia, que lo llevé a un lugar a ser atendido. Y que estuve orando por él, por su páncreas, por su hígado. Sé que Dios ya lo sanó. Pero quiero decirte algo. Él me hizo una pregunta. Me dijo, honestamente, ¿usted cómo se siente aquí en Tijuana? Yo le digo, quiero decirte una cosa. La verdad es que no ha sido fácil lo que hemos hecho. Dejar una vida de más de 50 años en Saltillo, toda una vida, una casa, un hogar, llegar a un lugar donde no conoces a mucha gente, que mi familia es la iglesia, y le doy gracias a Dios por esta hermosa familia. Y le digo, no ha sido fácil. Digo, pero tampoco hay tristeza en mi corazón, hay gusto en mi corazón. Porque yo sé a quién he creído. Y en la mañana, después de orar por las peticiones, yo oraba en este sentido. Y le decía, Señor, ¿por qué me estás dando esta palabra a mí y en este tiempo? Y me quedé un poquito aquí en mi corazón como pensativo, y así me dormí. En la mañana ya nos levantamos, nos bañamos, venía ya en camino. Vemos ya llegando a la iglesia, vemos un árbol con naranjos así arriba. Y le dije a mi esposa, mira, ahí hay un árbol con naranjos. Y me dice mi esposa, sí. Dice, un día Dios nos va a dar una casa con suficiente espacio para tener un árbol de frutos. ¿Está mal tener un deseo de nuestro vientre como tener una casa? No. ¿Está mal tener un deseo de nuestro vientre como un carro? No. ¿Un buen carro? No. ¿Está mal en nuestra vida como un Dios en nuestro vientre el quererme casar? No. ¿Está mal tener un deseo en mi vida, en mi vientre, como el querer tener un buen trabajo? Tampoco, claro que no. Dios quiere. Mi hija dio el versículo que me hizo dar esta administración. Dijo, amado, yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma. No está mal. ¿Cuál es lo malo? El que yo me preocupe. ¿Cuál es lo malo? El que yo viva preocupado porque no se están dando las cosas que Dios ya dijo que se iban a dar. ¿Está mal si estoy enfermo desear estar sano? Claro que no. Y yo te voy a decir algo, muchos de nosotros a veces estamos pensando, no sé, hasta en ir a comer a un lugar. Y más ahorita con la pandemia, ¿verdad? Que no puede uno salir.
Está uno pensando en ir a un lugar y tiene el antojo de ir a ese lugar y hace todo para que tal día, tales horas coma en ese lugar. Llega a ese lugar, llega ese día, come lo que él quería y hay una satisfacción, ¿verdad que sí? Dice uno, wow, ahora sí. Está uno pensando en un trabajo en X, Y y Z características, llega ese día y wow, tienes una satisfacción. Está uno pensando en tener la relación que uno quería tener para casarse con él, de repente llega ese día y wow, tiene una satisfacción. ¿Tú crees que Dios está en contra de eso? Claro que no. Pero déjame te digo algo. Dios ahorita que muchos han estado a lo mejor pensando, ya quiero cambiar mi carro, mi coche me está dando problemas, voy a tener un mejor carro. El día en que lo tengas vas a tener la satisfacción. Sí, sí es cierto. Pero déjame te digo algo, Dios ahorita te puede dar esa satisfacción, aún sin tenerlo. ¿Por qué? Porque desde aquí, desde cuando tu corazón cambia, desde cuando tu corazón permite ser santificado y cosechar la santidad de Dios, sin preocupaciones, sin afanes, sin engaños de las riquezas ni codicias, desde allí Dios te empieza a santificar y empieza a cumplir las promesas que Dios te dijo que te iba a dar. Necesitamos creerle a Dios. Ese es mi Jesús. Ese es de quien yo estoy enamorado en este tiempo. Porque aún sin tener ni siquiera el dinero para poder comprar una casa, Dios ya me dio la satisfacción de que un día lo voy a tener. ¿Cómo? Ya no es mi problema. Va a tener patio y voy a tener árboles frutales porque es el deseo de mi esposa. Pensaba yo y decía, tengo 54 años. Bueno, ya lo dije, sí, los cumplo en octubre. Y a veces pienso como un niño todavía, como si todavía me faltaran 30 años más de vida. Y estoy pensando que voy a tener muchas cosas y un día voy a lograr todo eso. Digo yo, ¿cómo? El enemigo me quiso venir a engañar y decirme, ya estás grande. El enemigo me quiso venir a engañar y decirme, tú ya no. Pero tan maravilloso es Dios que en la mañana, al estar leyendo los proverbios, porque me encanta leer el proverbio del día y a veces leo hasta más proverbios, Él me empezó a hablar, decirme, mi hijo eres tú, y que nadie te quite de tu mente lo que yo estoy haciendo en tu vida. Amén. Dios te puede dar hoy la satisfacción. Dios te puede entregar hoy la satisfacción de lo que tú quieres tener sin aún tenerla. Ese es mi Jesús. Eso es cuando tú y yo bebemos. Y entonces ahora sí, como dice la Escritura, de su vientre correrán ¿qué? Ríos de agua viva. Dios quiere que tú y yo vivamos, comamos de Él, bebamos de Él. Estamos sembrados en la mejor tierra, porque en esta tierra no hay maldición. Estamos cuidados por el mejor labrador del mundo, que es el Espíritu Santo. ¿Cómo me puedo dar cuenta que una persona no está viviendo o no está bebiendo del fruto, del fruto del Espíritu Santo? Porque el fruto del Espíritu Santo para mí es amor. Y si yo estoy enojado con alguien o tengo odio con alguien más, entonces no hay fruto, porque el fruto es amor. Si yo estoy triste, entonces no hay gozo. Entonces
no hay fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz. Si yo nomás me estoy peleando con otros, entonces no estoy viviendo el fruto del Espíritu Santo. Si no hay paciencia porque estoy afanado y desesperado, entonces no hay fruto del Espíritu Santo, no estoy bebiendo de Dios. Si no hay gozo, yo estoy todo el tiempo enojado, malhumorado, entonces no hay fruto. ¿Te imaginas lo que Dios está hablando hoy? Yo me imagino a alguien ahorita, una hija política mía, por así decirlo, adoptada, que desde muy joven tuvo una situación. Aún todavía los médicos no saben qué es. Ahorita batalla para caminar, pero ahí va. Tuvo una situación, ¿qué es? No sé todavía, pero estamos orando por ella. Imagínate la satisfacción en ella. Joven, con una vida por delante. ¿Cuál es su satisfacción ahorita? Que llegue un día en el que ella se levante y haga todo lo mismo que hacía antes de haber caído en esa situación. Hoy Dios te la va a dar, mija. Amén. Y aunque te veas, tu corazón va a estar pensando en esa satisfacción, en tu cuerpo, porque Dios lo tiene para ti hoy preparado. Amén. ¿Cuántos negocios a partir de hoy se van a abrir? Muchos. ¿Cuántos proyectos a partir de hoy van a estar? Muchos. ¿Cuántas promesas de tu varón, de tu esposa se van a cumplir? Muchos. ¿Por qué? Porque hoy tu corazón va a dejar de estar preocupado. Porque hoy tu corazón va a dejar de estar afanado. Hoy tú vas a beber de Jesús. Hoy tú vas a tomar de Él. Y dice la palabra, el que tenga sed, dice Jesús, el que tenga sed, venga a mí y beba. Dice, y de su interior correrán ríos de agua vida. Dios es bueno. Quiero que te pongas de pie. Que cierres tus ojos. Y que bebas. Que bebas de Jesús. Que bebas de Él. Que te sientas cuidado por el Espíritu Santo. Que te sientas que ahí está el labrador, cuidando tu vida, siendo paciente, abonando la tierra, permitiendo que tus raíces estén listas para recibir todos los nutrientes, todo el abono, toda el agua que Jesús estará haciendo caer en tu vientre. Y en el nombre de Jesús, hoy descansa en Él, porque empieza Dios a obrar en aquellos que han creído en su palabra, en aquellos por los cuales la santidad era una carga. Pero ahora entendemos que la santidad viene cuando yo no estoy preocupado. Viene cuando mis deseos no son los deseos del vientre. Viene cuando no soy engañado por lo que otros tienen y yo no tengo.
hay un Salmo 42. Le he pedido a mi hijo que me apoye. Si te lo sabes, cántalo, y si no, solamente escúchalo, pero mantén tus ojos cerrados y permite que ahí donde estás, el Espíritu Santo toque tu corazón. Como el ciervo que clama por las aguas, mi alma te anhela a ti. Solo tú satisfaces mi ansiedad, llenándome de paz. Solo tú me das protección. ¿A quién iré sino a ti, Señor? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor. Como el ciervo que clama por las aguas, mi alma te anhela a ti. Solo tú satisfaces mi ansiedad, llenándome de paz. Solo tú me das protección. ¿A quién iré sino a ti, Señor? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor. Solo tú me das protección. ¿A quién iré sino a ti, Señor? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor. Dice la palabra, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Dice, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo me vendré y me presentaré delante de Dios? Yo preguntaba, así como el salmista dice, ¿dónde estás, tu Dios? Pero cuando yo bebo de Él, cuando yo puedo entender que Él tiene cuidado de mi vida, que hasta el día de hoy hemos visto milagros, un milagro que pudimos ver. El miércoles estuvimos orando por un joven y ese día lo estaban operando y ese día dijimos, los mismos médicos van a decir que fue un milagro. Quiero decirte que ese joven ahorita ya está en su casa. Esa operación el miércoles duró 10 horas, no sé cuántas, fueron muchas. Ahorita ya está en su casa. Tenemos un Dios grande. Tenemos un Dios poderoso. Tenemos que beber de Él. Tenemos que creer en Él. Padre, yo sé que haces una obra especial
y tu unción, Padre, en este momento, en el precioso nombre de Cristo Jesús, en el precioso y maravilloso nombre de Cristo Jesús. Padre, no soy yo, eres tú, Señor, eres tú, Espíritu Santo, quien estás haciendo la obra en cada proyecto, en cada vida, Señor, de cada uno de los de la iglesia, Señor, y todos los que estén escuchando esta ministración. Padre, hay una unción viniendo en sus vidas. Hay una unción poderosa siendo derramada en este momento, trayendo sanidad, Padre. No solamente física, Padre, sino también emocional y espiritual, Padre. Hoy tú sanas en el precioso nombre de Cristo Jesús. Hoy, Padre, estamos creyendo que nada de lo que en el mundo ocurra en este tiempo podrá quitar de nuestra vida esa paz, esa paciencia, Señor, que solo tú, como fruto de tu Espíritu Santo, nos la puedes dar. Señor, hoy declaramos que todo afán, toda preocupación, todo engaño de las riquezas, toda codicia que no proceda, Señor, de ti, hoy se quita, Señor. Hoy es quemado todo arbusto que no esté permitiendo dar ese fruto en nuestra vida, Padre. Hoy traes santidad, Señor. Hoy traes sanidad y santidad en cada corazón, Padre, porque hemos hecho a un lado todo afán. Hemos estado preocupándonos, Señor, por ese día donde habrá satisfacción, pero no más, Señor. Hoy quitamos todo eso, sabiendo que hoy, Jesús, tu lluvia de bendición trae lo suficiente a nuestra vida para ser saciados con tu maravillosa presencia. Hoy tu unción desciende sobre cada vida, Padre, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias, bendito Padre, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Asegúrate de suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. También puedes darle clic a la campanita. Y recuerda compartir este video con tus familiares y amigos. Hasta la próxima.